Noticias MBS. Bueno, pues regresamos con Denise, Lorenzo y Sergio. Uno de los acontecimientos más estrujantes, decíamos, en los últimos tiempos, y miren que hemos visto cosas terribles en este país, tiene que ver con esta masacre, con este multihomicidio de 72 migrantes, por la forma que ahora sabemos ocurrieron las cosas, por la vulnerabilidad extrema de estas personas que de otros países cruzan México, y sobre todo por esta indignación que ha causado el tipo de explicaciones oficiales que se han dado a este fenómeno de extorsión o de intento de extorsión a los migrantes, cuando hay informes como el de la CNDH, que nos habló el año pasado de cerca de 10,000 secuestros en solo un semestre. Y esta respuesta oficial que parecería encuentra que el asunto es casi novedoso. Y eso ha indignado a los especialistas del tema migratorio por un lado. Y por otro lado, el tipo de explicación que se da respecto a estos fenómenos que se quedaron perfectamente claros con este caso de los 72 migrantes, de cómo a los migrantes se les asalta, se les extorsiona, se les roba, se les amenaza, se les secuestra, se les asesina en este caso. Y al final de cuentas se da este fenómeno como si fuera una cuestión alternativa, una fuente alternativa de financiamiento a la delincuencia organizada, pues dada la acción del Estado respecto al narcotráfico, que ha sido en todo caso eficiente y que entonces busca la delincuencia otros caminos y otras alternativas. Bueno, en su conjunto el tema de los 72 migrantes es un retrato de cuerpo entero de muchas cosas en este país, Lorenzo. Sí, y me quiero referir a esa explicación. La explicación es parte de una mayor en donde nos dice 28,000 muertos en lo que va del sexenio. Ese es un indicador de éxito. Están matándose entre ellos. Quiere decir que con el paso del tiempo se van a acabar. No va a quedar ni uno. Bueno, va a quedar uno. En el último momento va a haber nada más 2 miembros del crimen organizado. Uno va a matar al otro, va a quedar uno, y entonces el gobierno sí va a poder hacer su labor. Pero esto también, esa explicación tiene otra fase. Nos está diciendo, los migrantes están siendo ahora explotados porque ya no pueden explotar lo anterior, porque en lo anterior nosotros estamos ahí listos, ya no pueden vender droga, ahora van con las partes más vulnerables. El mensaje es terrible. Quiere decir que estará cada vez más el crimen organizando, aprovechándose de los vulnerables, y en última instancia la mayoría de los mexicanos, de los 100 y tantos millones de mexicanos, el 95, 98% son vulnerables. Lo que el mensaje dice, miren, ya nosotros nos encargamos de cerrarles el camino más redituable, pero más difícil del crimen organizado. Ahora van contra ustedes, porque son los que menos posibilidades tienen de defenderse. El ciudadano común y corriente. Quiere decir que, según esta estrategia, estarán triunfando el día que cada quien esté esperando que entren a su casa y se lleven lo que uno tiene, o lo hagan a uno trabajar para ellos. La explicación de que los más vulnerables son ahora el objetivo del narcotráfico es una explicación terrible. El Estado quiere en esto decirnos que como la mayoría somos vulnerables, entonces preocupémonos ahora. Ahora ya no va a ser los Zetas contra el Chapo. Ahora van a ser los Zetas contra nosotros, porque somos los vulnerables. Esa es la lógica de la explicación. Denise. Nosotros somos los vulnerables. Implica que ya es toda la población. Y eso es lo que yo subrayaría. O sea, una de las notas más estrujantes la semana pasada fue lo que ocurrió en Ciudad Juárez, donde ya los bares y las cantinas no abren por las noches, precisamente porque estaba llegando el crimen organizado a obligar a los dueños a vender droga, o si no, los matarían. El paradigma oficial desde hace 4 años ha sido el aumento en la violencia es indicador de mano firme, de mano eficaz. Los secuestros, las extorsiones, las muertes son resultado de que el gobierno está haciendo mejor su trabajo. De que vamos ganando. Que el gobierno hace las cosas cada vez mejor. Pero, ¿qué no será que está ocurriendo exactamente lo opuesto? Que lo que estamos presenciando es el resultado del desmoronamiento institucional del Estado mexicano.
de las policías, de las cortes, de los ministerios públicos, del aparato encargado de asegurar el orden. El gobierno tiene ya tan poca autoridad en distintas zonas del país, empezando por los bares en Ciudad Juárez y luego por los caminos de tránsito de los migrantes, tiene ya tan poca autoridad, puede hacer ya tan poco para resguardar el orden ahí, que los zetas pueden hacer básicamente lo que quieran con la más absoluta impunidad. Bueno, pues Contra migrantes y contra cualquier ciudadano. Contra cualquier ciudadano, bueno, pues el panorama está realmente terrible. Sergio, antes de que entremos en la ronda final de esta parte de la conversación, anuncio que estará con nosotros Trino Camacho para cerrar esta mesa. Al ratito estará con nosotros, estará en cualquier momento. Si quieren, acompañamos juntos un la paisano presentación. de Sergio. Oh, un tapatío. Otro tapatío ilustre. Bueno, nos va a contar Trino Camacho historias desconocidas de la independencia y la revolución, pero bueno, retomando el hilo de lo que aquí se está planteando, Sergio. Sí, ahora suplanto a Lorenzo en su beta de historiador, porque conozco bien la historia de la migración a Oye, México. Trino, ¿qué me dices? Que nos habla de la independencia y la revolución. También. O sea que... Y muy brevemente, porque creo que el gran Trino se merece que lo recibamos con ovación, una cerrada ovación por ¿Cómo se apapachan los tapatíos entre ellos? No, es ¿verdad? que nos hace sonreír cada día de una manera muy fina y eso se agradece. En ese sentido, pues solo quisiera comentar que estamos viendo el final ignominioso de la política de asilo mexicana. Esa que le dio tanta gloria y prestigio a México, pues desde que empezaron las guerras centroamericanas y salieron millones de centroamericanos al exterior y utilizaron nuestro territorio para llegar a Estados Unidos, se inició una explotación sistemática, consistente, brutal de los migrantes centroamericanos, y 10 años de panismo no han servido para modificarlo, sino que lo han exacerbado. La ejecución de 72 migrantes es un ejemplo de la ineficacia, mediocridad, falta de sensibilidad y falta de compromiso de los gobiernos panistas, empezando con una panista histórica, Ana Cecilia Romero, que dirige el Instituto Nacional de Migración, que en mi opinión es una vergüenza nacional. Pues Te ahí quedaste está. corto, Sergio, porque pudiste poner corrupción. A la hora de hablar del Instituto Nacional de Migración, hay que meter esa palabra, porque se señala que algunos de los que obligan a los centroamericanos a trabajar o a pagar rescate o lo que sea, son las policías. No nada más el crimen organizado, es la policía organizada actuando como criminal en contra de los centroamericanos. Que recorran el territorio nacional, estaban a un paso de llegar a los Estados Unidos. Bueno, nos habla efectivamente de esa parte que es fundamental en esta historia. Así que habremos de seguir platicando, Denise, Lorenzo, Sergio, pero bueno, ¿qué les parece si dedicamos esta parte final de nuestra conversación a dar la bienvenida a Trino Camacho? Trino, ¿cómo estás? Bienvenido.